Pues el hombre que ha producido el programa económico del Partido Popular es don Daniel Lacalle, economista y, por cierto, número 4 de la lista del Partido Popular para Madrid. Buenas noches, don Daniel Lacalle. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver, da la sensación de que nuestra psicología electoral descuenta algunas cosas erróneas. Por ejemplo, la izquierda es quien nos trae los derechos y las libertades. Y la derecha o el centro derecha es quien nos las viene a arrebatar. Así piensan buena parte de los españoles, que no parece que saquen cuentas de cuánto les cuestan los gobiernos de izquierda en España. Los gobiernos de izquierda en España, cualquier ciudadano español sabe que significan paro, significa mayores desequilibrios y significa entrar en crisis. Llevamos muchos años, en Andalucía lo hemos visto con Zapatero, etc. No, la izquierda no garantiza los derechos, la izquierda los pone en peligro. ¿Cómo se ponen en peligro esos derechos? Entre otras cosas, enviando a una enorme cantidad de gente al paro y además, por supuesto, poniendo las cuentas públicas en peligro. No existe el concepto de los derechos adquiridos si no estamos fortaleciendo el crecimiento y la riqueza. Y la derecha no viene a arrebatar los derechos, lo que viene es a garantizarlos de verdad, a garantizarlos con mayor crecimiento, mayor empleo y mayor inversión. Desde luego, como no se garantizan los derechos, es volviendo a otra crisis como la del 2011. Señor Lacalle, ¿cómo va a dejar Pedro Sánchez las cuentas públicas? Desafortunadamente, los datos que tenemos es que el señor Sánchez, que ha recibido el año con los ingresos fiscales récord, absolutamente récord, ya ha incumplido en cuanto al déficit porque ha aumentado de manera desproporcionada el gasto corriente político en el tercer y cuarto trimestre, pero además es muy probable que con estos viernes de despilfarro se vuelva a entrar en un problema importante dentro de las cuentas públicas. No sabemos cuál va a ser la senda de reducción de déficit o siquiera si va a haber reducción de déficit. De hecho, hay más que una voz diciendo que los riesgos no son pequeños y desde luego, ¿por qué? Porque por un lado el crecimiento va a la baja y por otro lado los gastos de los viernes de despilfarro ni sabemos su alcance ni su cantidad. Por lo tanto, es muy probable que las cuentas públicas sufran un varapalo importante y que, por lo tanto, lo que tengamos que hacer es un ejercicio serio de responsabilidad y, por lo tanto, hacer un análisis de esas cuentas cuando lleguemos al gobierno y, una vez que estemos allí, mostrar a Bruselas una senda coherente, una senda sólida de recuperación de la reducción del déficit, y además con distintas alternativas de financiación para que no se convierta en un problema. Hablemos del impuesto que es la columna vertebral de nuestro sistema fiscal, el IRPF. Ustedes proponen en el programa electoral reducir el tipo máximo hasta el 40%. Eso sin duda es un alivio para muchos españoles que creen que el actual sistema está llegando a un punto en el que se convierte el impuesto en confiscatorio. ¿Usted estaría de acuerdo con que el impuesto ahora es confiscatorio? Tenemos claramente una fiscalidad que está rayando los límites en muchos casos de ser muy alta, excesivamente alta. España es un país en el que siempre se dice que recaudamos poco. España recauda alrededor de un 11% menos que la media de la Unión Europea, pero tenemos más del doble de paro y empresas muchísimo más frágiles y muchísimo más débiles. Por lo tanto, una de las cosas que ha ocurrido en particularmente esta carrera de algunas comunidades autónomas también de aumentar los impuestos, es que los impuestos resulta que son muy altos en esfuerzo fiscal, que es el porcentaje de impuestos que pagamos con respecto a lo que ganamos, y sin embargo luego nos dicen que recaudamos poco, es decir, que los ingresos fiscales sobre PIB son bajos. Para mejorar los ingresos fiscales sobre
sobre PIB. Lo que tenemos que hacer es reducir el esfuerzo fiscal, y lo que tenemos que hacer desde luego es entender que el 40% de los ingresos de una persona, que una familia no puede estar pagando impuestos hasta julio de un año si haces el análisis de todos los impuestos que paga. Tenemos que reducir, por lo tanto, ese esfuerzo fiscal, esa cuña fiscal, para recaudar más y mejor. Dígame, ustedes proponen una bajada de todos los impuestos. ¿Qué efectos va a producir esa bajada o qué efectos prevé usted que va a producir esa bajada sobre la inversión, sobre las cuentas públicas y finalmente sobre el empleo? Esta revolución fiscal que planteamos es una revolución fiscal que ha estado diseñada por un equipo en el que tenemos fiscalistas, empresarios, tenemos a exministros, exsecretarios de Estado, etcétera, más de 34 personas que tienen absolutamente claro que va a tener un efecto inmediato y muy potente sobre la inversión, un aumento de la inversión financiera directa en nuestro país, en la creación de empleo, en, por supuesto, una mejora de la renta disponible para familias, para que consuman o ahorren de su dinero lo que consideren, y por lo tanto es recuperar renta disponible precisamente para afrontar una ralentización. Las cuentas públicas en ninguno de los escenarios que nosotros manejamos se ven resentidas. De hecho, creemos que precisamente por esa mejora de la inversión, que es uno de los factores capitales, se generarán mayores ingresos fiscales y en nuestras estimaciones tenemos esa mejora. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de eso que muchos economistas conocemos como la curva de Laffer, no es una cuestión de bajar impuestos en una economía que está en su potencial. No, se trata de bajar impuestos porque entendemos perfectamente cuál es el tejido empresarial y cuál es la realidad de las familias en España. Por lo tanto, las familias y las empresas van a tener más renta disponible para invertir mejor, para contratar más, para tener también más dinero en su bolsillo y consumir o ahorrar más, y también con ello se atraerá mayor inversión, que lo que pretendemos es que España se ponga en el centro del interés inversor por parte de los inversores de todo el mundo para crear empleo, para traer sus empresas, sus proyectos aquí a nuestro país. Está claro, ser competitivos fiscalmente, pero vamos a ver, ¿es compatible la rebaja fiscal con la pelea contra el déficit? Muchos economistas piensan que va a ser inevitable tener que hacer ajustes y resulta que ha llegado el momento de que los especialistas le cuenten al pueblo español qué es eso de hacer ajustes. A ver, se pueden hacer ajustes en todo aquello que son gastos, que lo que yo llamo políticos, administraciones paralelas, todos esos entramados de fundaciones y de gastos innecesarios que se llevan a cabo en algunas administraciones. Es decir, se trata de ser más eficientes. Con el proyecto de unidad de mercado y con el proyecto de autopista administrativa que proponemos, se reduce significativamente el gasto en muchos casos y además se reduce el gasto para mejorar los servicios y con ello también, por lo tanto, la eficiencia es algo que no podemos considerar como algo negativo. Segundo, lo que tiene que entender la gente es que la bajada de impuestos es perfectamente compatible con la reducción del déficit. Fijaos, cualquier ciudadano que nos esté viendo entiende perfectamente que cuando se suben los impuestos y primero, en la mayoría de los casos no se recauda más. ¿Por qué? Porque la economía se ahoga, porque los ciudadanos se encuentran con menos capacidad de consumir, porque las empresas se encuentran con menor capacidad de invertir, menor capacidad de crear empleo. Pero lo más importante es que si se recauda más en momentos de crecimiento económico, ¿qué es lo que ocurre? Lo entendemos todo el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el gobierno de Sánchez en 2018? Pues que han gastado mucho más. Entonces, las bajadas de impuestos tienen un doble efecto. Primero, la bajada de impuestos es importante porque es de justicia, es decir, para devolver parte de su dinero a ustedes, a los ciudadanos, a las empresas, que son los que lo gestionan mejor. Es su dinero, primero. Segundo, no solamente se recauda
mejor, sino que además se aumentan las bases imponibles. ¿Qué significa eso? Que al atraer mayor inversión, mayores empresas y mayor creación de empleo, la capacidad de generar recursos fiscales en el futuro aumenta. Y no es por una cuestión de magia, es una cuestión de ser creíbles ante el mundo y por lo tanto de darnos cuenta de que cuando subimos los impuestos lo que hacemos es poner en peligro los ingresos y los servicios del futuro, y que cuando los bajamos a una cantidad razonable, que no estamos hablando aquí de que los impuestos se vayan a cero, sino unos impuestos que tengan como objetivo el crecimiento y el empleo, no que tengan como objetivo lo que quiere el gobierno socialista. Nosotros lo que queremos es una fiscalidad que permita que el estado de bienestar sea creciente y sostenible, y lo que quiere el gobierno socialista es defender no el estado del bienestar, sino el bienestar del Estado de Pedro Sánchez, que es otra cosa muy distinta. Vamos con lo que el Partido Popular propone para las empresas. Sepan que la cuña fiscal en el mundo de las empresas es el 50% de sus beneficios netos en España. ¿Qué proponen ustedes? Bueno, lo que proponemos, por supuesto, es bajar el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades en España tiene que reducirse y tenemos que reducirlo para permitir que las empresas tengan mayor capacidad de inversión y tengan mayor capacidad de creación de empleo. No solamente facilitarlo, sino hacer que sea menos oneroso. Cualquier persona entiende que un país como España, que es un país de pequeñas y medianas empresas, esas pequeñas y medianas empresas son más pequeñas que la media de nuestros países comparables. Pero no solamente eso, sino que lo que llamamos grandes empresas también son a nivel global empresas que, con todas las buenas cosas que tienen, no son grandes empresas de manera especial, ¿no? Y no solamente tenemos que entender eso, sino que además la inmensa mayoría de sus beneficios provienen del exterior, donde ya pagan impuestos en esos países donde generan esos beneficios. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es atraer muchísimas más empresas, que las empresas pequeñas y medianas crezcan, que los autónomos tengan más capacidad de contratar, es decir, dejar respirar a los agentes económicos precisamente para defender una España próspera y una España que crea más empleo y que genera empleo de calidad y con mayores sueldos. Solamente se consigue eso atrayendo mayor inversión y mayor capacidad de creación de empleo por parte de las empresas y de los proyectos de cada uno de nosotros. Bueno, ya ha explicado usted que la mayor actividad va a financiar ese recorte de los ingresos fiscales, pero dígame una cosa, ¿en cuánto estiman en términos monetarios esas rebajas fiscales que propone el Partido Popular? Primero, no es un recorte de los ingresos fiscales. Devolver dinero a los ciudadanos de su dinero y devolver dinero a las empresas de su dinero, a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, eso no es reducción de ingresos fiscales. Esto es muy importante que lo entendamos. No es lo mismo una reducción de impuestos, que es devolver dinero al contribuyente, devolver su dinero al contribuyente, que un aumento de gasto, que es gastar más dinero del contribuyente. Por lo tanto, coste ninguno. En cualquiera de los escenarios que nosotros barajamos, los ingresos fiscales en España crecen, no solamente a corto plazo, sino que además nuestra capacidad de generar ingresos a largo plazo mejora porque aumentamos las bases imponibles. De acuerdo, pero reformulado, ¿cuánto se supone que tenemos de menos ingreso fiscal después de producida esa rebaja? Nada, porque como le estaba diciendo, nuestras estimaciones en todos los escenarios que barajamos, los ingresos fiscales mejoran. Y mejoran por una cuestión muy sencilla. Lo que en un impuesto a lo mejor se deja de recaudar, como ha ocurrido en las anteriores bajadas de impuestos, se recauda y con mayor cantidad en el resto de los impuestos. Es decir, se recauda más vía consumo, se recauda más vía generación de empleo y por lo tanto vía cotizaciones sociales, etcétera, y se recauda más vía inversión.
aumentan. Por lo tanto, le repito que en todos los escenarios que nosotros barajamos, de tanto un escenario de ralentización económica como uno de estimaciones como están ahora o escenario optimista, en todos los escenarios los ingresos fiscales en España aumentan. Bueno, por acabar, me tiene que contar qué supone para España la mochila austriaca y me tiene que contar qué piensa hacer el Partido Popular para garantizar las pensiones. La mochila austríaca supone, es un sistema que existe en muchos países, que se llama, por lo cual una parte de lo que cotiza una persona a la seguridad social va a una cuenta que tiene su nombre, es decir, que es como un porcentaje de su ahorro, ¿de acuerdo? Y que no es transferible, es decir, no es como ahora mismo, que es una hucha o una caja común que se utiliza para todo el mundo, sino que tiene el nombre de esa persona y que en cualquier momento, si por cualquier cosa pierde su trabajo, por si quiere llevar a cabo, puede utilizar esa cantidad. Bien, el caso de la mochila austríaca es una cosa que se puede debatir como quiere hacer el Partido Socialista dentro del Pacto de Toledo. A nosotros no nos parece mal, es un debate interesante que se puede llevar a cabo como se ha hecho en tantos otros países de nuestro entorno. Pero de nuevo yo quiero decir aquí que es importante que esto se debata de manera no demagógica y desde luego dentro del Pacto de Toledo. El propio Partido Socialista, ahora parece que lo han olvidado, pero el propio Partido Socialista estaba considerando esta posibilidad de la mochila austríaca. ¿Cómo vamos a garantizar las pensiones? La única manera de garantizar las pensiones en un sistema de reparto es con mayor empleo, con mayor crecimiento, con mayor inversión, con políticas de natalidad serias, políticas de natalidad que permitan a las familias tener más renta disponible para llevar a cabo sus proyectos y tener la familia que deseen tener. También con una política de inmigración seria, una política de inmigración en la que cuando estemos atrayendo a talento hacia nuestro país, venga a nuestro país toda esa cantidad de personas que pueden desarrollar su proyecto con nosotros y participar de las cuentas públicas. Y por supuesto, repito, mayor creación de empleo, mayor inversión y mayor crecimiento. Solamente se puede conseguir de esa manera y así es como pretendemos conseguirlo y así es como se garantizan las pensiones de verdad. Todos los países que han acudido a la represión fiscal, a subir impuestos para atender a problemas puntuales de la seguridad social, lo que han acabado haciendo ha sido recortar las pensiones. Lo que nosotros queremos es que las pensiones crezcan. ¿Y cómo pueden crecer las pensiones? Por lo tanto, con mayor inversión productiva, con muchísimo mayor crecimiento, que es como se hace. ¿Por qué? Porque esos mayores ingresos fiscales que vamos a generar por mayor productividad y por mayor empleo son los que van a permitir que las pensiones sigan siendo sostenibles como lo son. Bueno, señor Lacalle, pues le deseo mucha suerte en esta campaña electoral, que tenga suerte en ese número 4 del Partido Popular por Madrid, que sea diputado en la próxima legislatura, y le despido aquí.